Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. ¿Habéis preguntado alguna vez? Normalmente cuando sentimos que hacemos algo mal, nos entra el arrepentimiento y vamos a pedir perdón a Dios y tal y cual, pero ¿os preguntáis alguna vez qué siente Dios cuando hacemos esas cosas o hacemos algo mal? ¿Os preguntáis lo que a Dios le duele, de verdad? Muchas veces. Yo sinceramente creo que hay muchas cosas que de verdad le causan dolor a Dios. Pero no sé, creo que hay muchas... al hombre le da lo mismo pecar que no. Veo a gente que... El pecado entristece el corazón de Dios. A Dios le duele el ver de pecar. Y los que de veras estamos con Él también nos entristecemos cuando vemos a alguien que no está en sus caminos o que está pecando, está tratando de sacar a otros de sus caminos. Dice Génesis 6, versículos 5 y 6, los días de Noé. Dice, vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. La palabra hebrea que se usa aquí significa cortar hasta el corazón. También significa herida, lastimadura, ¿no? Cuando te lastiman. La maldad de la humanidad lastimaba profundamente a Dios y le causaba mucho dolor en el corazón. Como dice el viejo y conocido refrán, cría cuervos y te sacarán los ojos. Dios nos creó a nosotros y nosotros le sacamos los ojos a Dios. Yo creo que Dios estaba decepcionado con la raza humana en aquellos días de Noé. Y no es que, no es que Dios no tenga la omnisciencia para cuando nos creó saber lo que iba a pasar. Sí, pero ni nosotros mismos sabemos lo que vamos a hacer, porque nuestra elección, libre albedrío, como quieras llamarlo, unos días te dice por aquí, otros por aquí, otros por aquí. No sabemos ni nosotros mismos, si no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que nosotros mismos nos demos cuenta de todo ello. Por eso Dios lo sabía y Dios estaba lastimado, Dios estaba herido, hace la creación, pero claro, ya viene el enemigo y siempre estamos con las mismas. El hombre hace más caso a lo que no debe que a lo que debemos. Nosotros como hijos de Dios debemos de tener muchísimo cuidado en no hacer que duela el corazón de Dios, que le duela, viviendo una vida desordenada, pecaminosa, vacía, etc., ¿no? Cuando nosotros pecamos, eso lastima mucho a Dios. El pecado nos separa de Dios y por eso le lastima, porque Él quiere que nosotros estemos con Él y Él quiere estar con nosotros. Estoy convencido de que la única forma de conocer la plenitud del gozo del Señor es participar de su tristeza. David fue un hombre que descubrió la gloria del gozo del Señor, pero ese gozo había nacido de una gran tristeza por las transgresiones entre el pueblo del Señor. Él dijo, veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Salmo 119, 158. ¿No te pasa a ti eso que estás viendo? Que se metan contigo ya es lo de menos, ¿no? Porque
estamos acostumbrados y ya sabemos que esta guerra, no te lo están diciendo a ti, se están metiendo con Dios, pero cuando vemos que no están guardando la palabra de Dios y no puede estar vociferando más el Señor y dándonos más señales para que sigamos su camino. Si el hombre sigue haciendo cosas malas, David lo veía y él mismo se disgustaba también. Por eso yo también me disgusto cuando veo a alguien hacerlo mal, cuando yo lo hago mal, y cuando alguien no quiere escuchar tampoco y trata de hacer el mal por todos los sitios en vez de ser un poquito más humilde y decir, no, pues va a ser como Dios quiere, no como yo quiera. Dice el Salmo 139, 21, no odio, oh Señor, a los que te aborrecen y me endurezco contra tus enemigos. David odiaba lo que Dios odiaba y se entristecía por lo que Dios se entristecía y detestaba lo que Dios detestaba. Él compartía la tristeza de Dios, el dolor de Dios por un pueblo que se estaba descarriando, que se deleitaba en el reposo y en la prosperidad, sin pensar en la hora del juicio inminente, mientras dormían en camas de marfil. El materialismo, cantando su música, bebiendo vino, era lo que había, ¿no? El vino, hoy beben de todo, hoy se ponen hasta, beben el agua de los floreros y todo, pero sin tener tristeza por la ruina que los estaba circundando. Amós usó la palabra afligen como si dijera el pecado y la ruina entre el pueblo de Dios no los aflige a ustedes. Esto está en la Biblia de las Américas. No les disgusta porque el pecado y la buena vida que disfrutan ahora los ha enceguecido. Nehemías se entristecía porque entendía el mal que se había infiltrado en la casa de Dios. Un sacerdocio descarriado había traído a la casa del Señor una transigencia terrible, y solo Nehemías entendía la profundidad de esa iniquidad y las terribles consecuencias que le acarrearía al pueblo, que las cuales podemos ver en Nehemías capítulo 13 y versículo 19. Otro, como el sumo sacerdote Eliasib, cuyo nombre hebreo sugiere unidad por la transigencia, este había establecido una residencia en el templo para Tobías. Tobías era un príncipe amonita. Por ley no se permitía a ninguna amonita que pusiera el pie en el templo, pero a Tobías, cuyo nombre significa prosperidad, placer, buena vida, se le permitió vivir allí, un gentil en la casa de Dios. Transigencia significa consentir en parte con lo que repugna, ¿no? A fin de llegar a un acuerdo. Transiges y te tragas toda la basura por llegar a un acuerdo que tú quieres. Y tienes que transigir con algo que no te gusta. Es estar de acuerdo en parte con lo malo para poder vivir en paz con eso mismo, ¿no? Con lo malo. Estás transigiendo con lo malo porque crees que así vas a alcanzar lo bueno o vas a tener menos malo o más paz. Había ahora algo nuevo en la casa de Dios. Un ministerio corrompido aliado con el paganismo. El pueblo de Dios anhelaba la prosperidad y la buena vida, y Tobías estaba listo y estaba dispuesto a enseñarles la senda materialista de la idolatría. El sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara, era el jefe de la cámara de Dios. Había emparentado con Tobías. Puedes leer Nehemías 13:14. Nehemías entendía el mal que abundaba patrocinado por un sacerdote blando en sus ataques contra el pecado.
lee Nehemías 13, 6 al 9, dice que pidió permiso al rey para volver a Jerusalén. Nehemías, el copero del rey, y entonces supo del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Bueno, Nehemías se enteró de todo lo que había hecho el sumo sacerdote, lo que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciéndole la cámara para vivir en los atrios de la casa de Dios y todo. Nehemías no actuaba por impulso ni por tradición legalista. Veía con los ojos de Dios, sintiendo cómo Dios sentía y cómo Dios entendía el mal de la mezcla, de la transigencia, del crecimiento de ese cáncer de pecado en la casa de Dios. No sé, yo creo que si más pastores entendieran el mal de la mezcla, de la música, la invasión de la diversión, el espectáculo, la codicia por el materialismo que existe hoy en día en las iglesias para atraer a la gente, para que más gente entre, pero no lo hacen con el ánimo de llevarlos a los pies de Dios, sino de vaciarles los bolsillos. Muy poquitas iglesias hay que se libren de todo esto hoy en día. Ojalá más pastores entendieran el mal que hay en la mezcla de todo eso. Dice, haciendo una cosa bien creen que todo lo demás está bien, pero no saben que haciendo una cosa mal se hacen culpables de todo. Yo creo que la iglesia debería estar pidiéndole a Dios que nos diese un grupo de predicadores y de feligreses, como dicen algunos. Yo digo me gustaría más decir de seguidores de Cristo, predicadores de la palabra de verdad, que se aflijan por el pecado, ¿no? Y que tomen una posición firme contra la mezcla de paganismo y cristianismo que está invadiendo nuestras iglesias. Pablo se entristecía porque el pueblo de Dios se descarriaba. Oseas se entristecía porque su pueblo perecía por falta de conocimiento. Pablo advirtió, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esto está en Filipenses 3, 18, 19. La palabra griega para llorando, que dice este pasaje, aquí significa el suspiro en voz alta y penetrante salido de un corazón quebrantado. El ver a los creyentes volverse a cosas terrenales, rechazando el reproche de la cruz, quebrantaba el corazón del apóstol Pablo a tal punto que se estremecía con la tristeza de Dios. No era una desesperación silenciosa, ni un suspiro de resignación por el descarriado, sino un grito alto, constante, penetrante, conmovedor de un hombre al entrar en la tristeza de Dios por sus hijos descarriados. Samuel, por ejemplo, fue un joven llamado al ministerio de la tristeza, no la suya ni de la humanidad, sino de la tristeza profunda de Dios. Dios estaba muy afligido por la caída de su pueblo y no había quien se condoliera. Dios estaba a punto de quitar su gloria de su casa de Silo, fortaleza, y los que ministraban en su altar ni siquiera se daban cuenta, ni lo sabían. Qué triste es estar tan sordo, ciego y mudo precisamente a la hora del juicio. Israel estaba corrompido totalmente. El sacerdocio era adúltero y el ministerio organizado y establecido estaba completamente ciego. Elí representaba el sistema religioso en decadencia, con todos los intereses egoístas, ablandado por la vida fácil, con solo una muestra,
de aborrecimiento del pecado, una pequeñita muestra de aborrecimiento del pecado. Y tiene la osadía de llamarla borracha a la madre de Samuel, a Ana, cuando estaba orando por un hijo. Mujer, digiere tu bien, díselo a tus hijos, a Ofni y Finés, que estaban todas las noches en la puerta en el templo, haciendo orgías, borracheras, fornicando. ¿Por qué no le dices nada a tus hijos? Y te metes con esa pobre mujer que está orando por tener un hijo para entregárselo a Dios. Eli, no hiciste honor a tu nombre, Eli. Te habías vuelto gordo y perezoso con respecto a lo profundo de Dios, como muchas personas hoy en día, están dedicados a la liturgia o a la teoría, nada más. Luego ni se interesan. Yo he estado muchas veces en iglesias en las que a lo mejor he atravesado malos momentos, ni me han llamado. He faltado a lo mejor algún domingo, ni me han llamado, ni se han preocupado por mí. Esos que cuando están delante de mí, darían su vida por mí, harían todo lo que estuviera en sus manos, pero cuando no estoy, no pasa nada, no hay ni siquiera un mensaje. ¿Cómo estás, Rafa? ¿O qué te sucede? ¿Que no has venido? ¿O has tenido algún accidente en la carretera o cualquier cosa? Nada. Están interesados en la liturgia, en la teoría de vaciar bolsillos y no en hacer discípulos y en que esos discípulos estén bien, porque podemos llevar muchísimos años en el Señor, podemos ser pastores, podemos ser líderes, podemos lo que sea, pero necesitamos de todos necesitamos de todos. Tú cuando te quedas es cuando reconoces la soledad y es cuando dices, Señor, ahora conozco por lo que estuviste pasando. Si a mí me está pasando esto y me siento así, ¿cómo sería lo que te sucedió a ti? Esta clase de personas como Elí, que no se preocupaba de sus hijos, inclusive sus hijos representaban el ministerio presente de la tradición. Esos dos sacerdotes jóvenes nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Eso es lo que yo creo que falta hoy en las iglesias, un encuentro con Dios. Estar arrodillado más tiempo, estar en presencia de Dios más tiempo para conocerle, entenderle mejor y pasar ese momento en su presencia. Pero no conocen a Dios porque no venga fulano o no venga mengano. No pasa nada. Si llevaba un mes en la iglesia, ya sabía yo que no iba a tardar mucho en irse. O sea, además he hablado con otras personas, me han dicho que es así, que es asá. Bueno, esa persona puede ser así, o yo puedo ser así o asá, como te hayan dicho esas personas, pero ¿cómo son? Me has preguntado a mí cómo son para mí, o qué me han hecho esas personas, esas personas a mí, para yo ser así con esas personas. No sabes lo que yo he hecho ni lo que yo he dejado de hacer. Te crees lo que dicen los demás entonces ya eso lo haces simplemente para sacarte unas excusas, para no llamar a la gente. Es que hizo esto, hizo lo otro. ¿Para qué voy a llamarle? Si aquí no quiero gente como esa. ¿No quieres gente? Tú, pero Dios sí que la quiere. Y te ha puesto a ti precisamente para que
lleves a esa gente hasta sus pies mediante tu testimonio, tu predicación y tu amor, que vean tu amor hacia... Ahora, si simplemente estás el domingo en la iglesia, hola hermano, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué esto y lo otro? Una conversación de bar, entonces me parece que estás en el templo equivocado, en la congregación equivocada. Yo me río mucho de los que dicen, no dejando de congregarse. Digo, o sea que congregarse para ti es lo esencial. El estar en la iglesia es lo esencial. Por eso vienes cada domingo, pero luego toda la semana estás por ahí haciendo el indio, ¿no? Muy bien. Estos hijos de Eli, como os digo, no habían tenido un encuentro personal con Dios, como sucede hoy en día en muchas iglesias. No sabían lo que era oír del cielo como Samuel, ni tampoco el deseo ardiente de encontrar a Dios, de conocer la gloria, la presencia del Señor, ese sentir cuando te entra el Espíritu Santo. No sabían nada de la tristeza de Dios. Esta clase de personas ni oran ni ayunan cuando lo hacen, que creemos lo hacen delante de los demás para que los oigan. Son fariseos igual, que hacen las oraciones largas y todo para que se los vea, pero nada más. No lo hacen con el corazón, con un corazón para Dios. No oran a Dios, no hablan con Dios, no le conocen. Entonces buscan las mejores posiciones ministeriales, eso sí, son medrando a costa de los demás, son únicos, empiezan a comer la oreja del pastor o de quien sea, o inclusive el pastor de otros pastores más, para decir, no soy yo quien tiene que estar aquí, este no, que ha hecho esto o ha hecho lo otro, no mandáis a ese aquí porque, o allí porque tal o porque cual, medrando para estar en un grupo de alabanza o lo que sea, cualquier cosa, ¿no? Buscar las mejores posiciones ministeriales, es lo que quiere la gente. Yo es que soy el líder de alabanza, soy el que toque en el grupo. O sea, y soy íntimo amigo del pastor, o sea... Nunca a estas personas, a mi parecer, se les ha quebrantado el corazón por la humanidad perdida. Saben muy poco del sufrimiento, no tienen esa frescura de Dios. No lo ves, no lo sientes, no lo notas, porque no lo hay. Entonces, al igual que los hijos de Elí, se vuelven sensuales, se vuelven mundanos y se vuelven egocéntricos. Los hijos de Elí se corrompieron tanto que Dios los llamó los hijos de Belial, de Satanás. Se dijo de ellos que no tenían conocimiento del Señor, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel, les dijo en 1 Samuel 2, versículos 12 y 29. Por eso una multitud de jóvenes evangélicos que se vuelven fríos y sensuales, adictos a la música del mundo, a beber cerveza, o que salen de la... Sí, si es que no tienen vergüenza ya de decirlo hasta el mismo cuando salen en el púlpito a la plataforma, decir, pues estábamos el otro día, nos estábamos tomando unas cervezas fresquitas. ¿Cómo que tomando cerveza? ¿Pero qué estáis haciendo? Practicantes de relaciones sexuales ilícitas, aburridos, inquietos. Tú con Dios nunca te aburres, nunca estarás inquieto, no vas a estar bebiendo cerveza y no vas a estar teniendo sexo ilícito. Si los líderes de jóvenes no conocen al Señor,
van a hacer lo que Ofni y Finés, los hijos de Elí. Y si el padre, siendo lo que era, tampoco sabe enseñar a sus propios hijos, ¿cómo pueden ganar a la juventud para Cristo si ni siquiera ellos mismos, los líderes de jóvenes, conocen a Dios? ¿Cómo van a ganar a la juventud, a los jóvenes para Cristo? Ahora nos enfrentamos a la tragedia de toda una generación descarriada, porque pocos tienen pastores que le hablen la verdad, y al pastor que le habla la verdad, se encaran con él, o se lo dicen a otro pastor: mira, que a este, yo no quiero a este porque tal, porque cual. Sí, ha pasado y sigue pasando. Encima hay muchos que les indicamos la manera de escapar de las trampas satánicas de esta época. Pues no es que no te hagan caso, sino que se burlan de ti, te hacen de todo. Se ha tolerado mucho de lo que satisface los deseos carnales de la juventud. Elí había perdido todo su discernimiento espiritual. Ana, una mujer piadosa, lloraba amargamente lo que os he dicho antes en la casa de Dios en Silo. Le rogaba al Señor que le diera un hijo, oró por Samuel, intercedía desde lo más profundo de su corazón a Dios, y no hablaba, pero sus labios se movían. Ella es un tipo del remanente santo intercesor que anhela y clama por un mensaje fresco de Dios para sus vidas. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por borracha. 1 Samuel 1:13. ¿Cuán ciego puede ser un pastor del Señor? Ella, conversando con Dios en el Espíritu, bajo la unción divina, y pronta a convertirse en el canal de renovación en Israel, y este hombre de Dios no pudo discernir la verdad, no comprendió en absoluto el significado de lo que estaba pasando en el altar. ¿Qué le había pasado a este sacerdote del Dios Altísimo, que debería estar de pie en el umbral de un acto divino nuevo, profundo, que afectaría al futuro de Israel? Y está tan separado de Dios que lo confunde con algo tan carnal como que estaba borracha, como que estaba harta de vino. Digiere tu vino, mujer. ¿Dónde están los pastores como Samuel, que han oído la voz de Dios, que los ha despertado el Espíritu Santo y han recibido la revelación del juicio inminente sobre la casa descarriada de Dios? ¿Por qué no están todos los predicadores del Evangelio entristecidos por la condición pecaminosa de la Iglesia? ¿Por qué no están todos los pastores y evangelistas clamando como vigías en el muro, como atalayas? Se dijo de Samuel, en 1 Samuel 3:1, dice: y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada a Elí, cuando Dios le habló por primera vez. Que aprendió a oír la voz de Dios. Les preguntó a los pastores: ¿manifiestan ustedes toda la verdad a su congregación o retienen y ocultan parte de la verdad por temor a ofender? Habéis visto que mi dialecto ha cambiado. Habéis visto que he pasado del tuteo a los pastores a llamarlos de usted. Aquí en España, al llamar de usted a alguien significa dos cosas. Desde muy antiguo, el usted, bueno, siempre se ha utilizado como señal de respeto. Pero hoy en día no. Hoy en día, aunque veas a un viejecito de 90 años, pues le llamas de tú. ¿Y por qué vienes a estas horas? ¿Qué quieres tomar? O lo que sea.
de tú. Ya se ha perdido todo eso. Entonces ahora cuando dicen usted es en plan de sorna, en plan de burla o en plan de desprecio porque no están haciendo sus labores, y por eso ha cambiado mi dialecto al llamar de usted a estos pastores. Pero la verdad es que mi pregunta es que si vosotros, pastores, líderes, estáis manifestando toda la verdad en vuestra congregación, o estáis reteniendo y ocultando parte de la verdad porque tenéis miedo a obedecer. ¿Obedecer? No, para vosotros es ofender, ¿no? El obedecer es ofender. El mensaje de las personas como Samuel no es agradable. Samuel temía descubrir la visión a Elí, temía decirle la verdad. 1 Samuel 3:15. Samuel oyó a Dios pronunciar la sentencia del fin de una estructura religiosa descarriada como la que estaba sucediendo con Elí. La visión era sobrecogedora. El juicio estaba a punto de caer en la casa de Dios. El adulterio saldría a la luz. Sus hijos ahí con prostitutas, con mujeres todas las noches en las puertas de los atrios de la casa de Dios. El liderazgo transigente ya no gustaría más de las bendiciones de la presencia de Dios, precisamente por ser transigente. Los pastores que predicamos la palabra de Dios tal y como es, sabemos que no es fácil. No somos importantes, no somos... porque hay muchos que chillan, que hacen cosas y salen corriendo, cosas que no sé, que se ven ficticias, ¿no? No es fácil predicar la palabra de Dios, predicarla a los que hay que predicar. Tú vas a la iglesia y es facilísimo, hay tantos convertidos, ahí predicas, pero esa predicación está llegando a la iglesia, porque para ti es fácil predicar en la iglesia, pero la predicación es ungida realmente, es palabra de Dios lo que estás dando a la iglesia. Entonces no es fácil, porque la palabra de Dios es dura y tú no quieres que se enfade nadie, porque se van y no vuelven y no te echan en la cesta de las ofrendas, ¿verdad? Tú lo quieres, la mayoría de los pastores de hoy quieren que su iglesia se llene para poder ellos vaciar más bolsillos. Y la iglesia se llena de acólitos y se vacía de discípulos. En Juan 6:60 dice que la palabra de Dios es dura, como os he dicho, y en Juan 6:60 nos corrobora cuando dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Pero el que es verdaderamente nacido del Espíritu puede oír la palabra de Dios. Para él la palabra es más dulce que la miel, que la que destila del panal, Salmo 19:10. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. No seas un Elí, tengas el ministerio que tengas, estés en la posición que estés. No seas un Elí, y mucho menos uno de sus hijos. Predica la palabra de Dios, aunque sea dura, aunque sepas que se van a ofender los demás,
la verdad siempre ofende, decimos. Y la verdad es la palabra de Dios. Entonces, si quieres llevar el Evangelio, si quieres llevar la palabra de Dios, llévala. Siempre hay ocasiones para todo, incluso para, no quiero decir con esto que todas las predicaciones que salgas de allí, no con miedo o con temor, no, sino que te hagan ver la verdad, porque luego lo vas a agradecer, porque si no te ejercitas en la verdad, vas a caer muy prontamente. Entonces, pasa más tiempo con Dios, conoce a Dios, y cuando oigas predicar a alguien la verdad, no la vas a tener por dura o por este pastor yo no le quiero escuchar porque dice unas cosas que siempre me hacen daño, siempre salgo de aquí enfadado. No, sal con éxito porque te están dando más para que tengas éxito en tu vida, tanto terrenal como en la espiritual. Entonces, tienes un privilegio cuando te están dando la palabra dura, cuando te están dando una palabra de verdad. Y si conoces a Dios, vas a saber que esa palabra es de bien para ti, nunca para mal, porque proviene directamente de Dios. Por eso, no te desanimes y no te pongas mal cuando escuches una palabra dura. Al contrario, estúdiala y pregúntale a Dios qué es lo que quiere decir y qué es lo que tiene para ti. Entonces, con esto lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Espero que este mensaje cortito, pero bueno, efectivo, que haya sido efectivo y que llevemos la palabra de Dios y no hagamos como Elí, ni como sus hijos, ni como muchos otros y como muchos pastores de hoy en día, que tiramos más por la liturgia, por el recreamiento. Estamos deseando que se acabe la palabra para irnos a la cafetería ya. No, vamos, la fiesta es Jesús, entonces vamos a estar ahí y vamos a hacer de Jesús nuestra fiesta. Y eso es la palabra, dar la palabra siempre, a quien sea, como sea, pero siempre la verdad, la palabra, dura, cruda, es como se tiene que dar. A Jesús lo dijeron, pero Jesús, dura es esta palabra, ¿sí? Pero es la verdad. Así que no te engañen y sigue dando la palabra. Y si escuchas una palabra dura, agudiza tus oídos y pregunta al Señor por qué es la venida de esa palabra hacia ti. Algo quieren para ti, pero algo bueno, algo bueno. Siempre Dios te quiere para algo bueno, una revelación y una bendición. Por eso, escucha bien la palabra y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.